Buenos días a todos y a todas. Bien, lo que tenemos para hoy es la clase 4, hechos y tiempos verbales. Antes de comenzar, digamos, vamos a hacer una revisión de los tiempos verbales y entender un poco qué es un hecho y cómo están relacionados. Bien, así que vamos a la siguiente slide. Bien, primero que nada vamos a definir un hecho. Un hecho es aquello que ha ocurrido, que ocurrió, que ha ocurrido u ocurre. Bien, esto es muy importante. Y los eventos o sucesos a futuro no son un hecho, porque no ocurrieron, ¿bien? Es decir, que son una predicción. Entonces, esto es muy, muy importante al momento de entender el hecho, ¿bien? Y entender los tiempos verbales. Fíjense que yo dije, ocurrió, pasado, ha ocurrido, presente perfecto o visto en retrospectiva, y ocurre, presente. También podría decir, está ocurriendo, presente progresivo o presente continuo, como ustedes por ahí lo conocen. Bien, así que esto es muy importante, ténganlo en cuenta. Primero que nada, fíjense, tenemos acá una lista de los tiempos y algunos tips, digamos, algunas estrategias para poder identificar los tiempos verbales. Bien, recuerden que yo no les voy a pedir, ni cualquier profesor en la cátedra les va a pedir que escriban oraciones, que realicen oraciones o que, por ejemplo, pasen de positivo, negativo a interrogativo, como se hacía en el secundario, sino solamente reconocer estos elementos o estos morfemas o pedacitos de palabras, para ponerlo en simple, para que ustedes puedan reconocer qué tiempo verbal están leyendo. Bien, así que recuerden, dijimos que todo lo que sea futuro no es un hecho. Entonces, esto es lo más fácil de todos. Will, la palabra will, a mí me indica un futuro simple. Will be más la ing es un futuro progresivo. Y will have más una ed o algún otro verbo, acá no lo puse, perdón, pero un verbo irregular, también me va a indicar a mí un futuro perfecto. No importa qué tipo de futuro, es futuro. Bien, entonces no es un hecho, es una predicción, algo que yo supongo que va a pasar, bien, en un futuro. Otras maneras de lidiar con el futuro es usando el presente simple con idea futuro o el presente progresivo, que es el más común, el be going to, por ejemplo, o is o am, is, are, con una ing a idea futura. Bien, es decir, estos son los dos ejemplos que por ahí son un poquito más difíciles de detectar, pero el futuro es muy simple, directamente busquen un will y van a poder encontrar una idea futura. Bien. Después, con respecto a los hechos, bien, que realmente han ocurrido, ocurren, están ocurriendo u ocurrieron, son los hechos pasados. Por ejemplo, el pasado simple, lo voy a reconocer porque los verbos terminan con ed. La gran mayoría del verbo termina en ed, perdón. Nosotros, por ejemplo, terminan en o, ia, ava, ¿bien? En inglés terminan en ed. Entonces, no todos son muy fáciles de reconocer. Como verán, no todos terminan en ed, sino que algunos son de la lista de verbos irregulares, que es una lista que uno tiene que aprenderla, donde te indican que esos verbos que no llevan ed cambian un poco, cambian totalmente o cambian un poquito. Bien, así que eso no se preocupen, después vamos a ver la lista si quieren. Lo importante es que reconozcan estos verbos con ed, que son los verbos regulares, porque su regla es llevan ed para mostrar pasado. A veces pueden ver un did, como ven acá, did, que es un auxiliar para pregunta, para negación. Entonces esto también a mí me indica que es un pasado simple. Con respecto a los progresivos, lo más importante es que vean que tienen una ing. Bien, el was y el were a mí me indica que es un progresivo pasado.
Después tenemos los pasados perfectos, que es un had. El had significa tenía, pero también significa había. ¿Bien? Entonces, si ven un had más un verbo con ed o un verbo de la lista de regulares, van a ver que esto es un pasado perfecto. Había ocurrido, había pasado, había estudiado, etc. Desde el presente simple, recuerden que los verbos bases son el verbo simple, así, desnudo, no tiene nada raro. A veces lo podemos identificar porque tiene una S o una ES, bien, con la tercera persona del singular del he, she, it. Y otras veces lo podemos reconocer porque tiene un do o un das, bien, en su forma negativa o de interrogación, etc. Bien, con respecto al presente progresivo, van a ver que es una acción en progreso, es totalmente diferente a la idea futura, es lo que está pasando ahora en este momento. Tiene que ser un verbo to be más la ing. Y por último, el presente perfecto, que ahora se lo va a conocer como tiempo visto en retrospectiva o un hecho en retrospectiva. Retrospectiva significa que uno puede mirarlo para atrás y pensar en el pasado. Bien, y que de alguna manera este pasado tiene alguna conexión con el presente. Ahora lo vamos a ver bien. Por eso estoy yendo un poquito rápido. Eh, Obviamente si ven un has o un have, más un verbo con ed o un verbo de la lista de regulares. Bien, es decir que después pongan pausa al video si quieren y pueden copiar esta listita, que son algunos elementos que a ustedes les va a servir para reconocer si es pasado, presente, futuro, progresivo, perfecto, etc. Bien, y dependiendo estas reglas, ustedes saben si es un hecho o no. Bien, así que seguimos con la siguiente slide. Bueno, y acá está esto lo del tiempo verbal, que lo voy a explicar un poquito muy por arriba. Recuerden, si es will o be going to, cualquier cosa que sea futuro, no son hechos, sino son predicciones o posibilidades. Bien, es algo que no ocurrió todavía, es algo que pensamos que puede ocurrir. Es una modalidad en realidad. Luego van a ver que en esta X, que es más grande, tenemos el presente. En realidad, perdón, no salió bien, sería el presente progresivo. Bien, o sea, parece que es el simple, se corrió el slide, un poco no me di cuenta. En realidad es el presente progresivo, es lo que está pasando ahora. El presente simple es la acción que ocurre habitualmente. Bien, es lo que ocurre día a día en tu vida o en eh, el quehacer cotidiano. Bien, por eso es como que tiene una amplia variedad dentro del presente. Y lo que es la retrospectiva, fíjense que tiene corchetes. Esto significa que es un evento que ocurrió en el pasado, pero que de alguna manera tiene su repercusión en el presente, que es lo que estábamos hablando. Les voy a dar un ejemplo muy rapidito. Si por ejemplo uno tiene un accidente y se le quiebra un hueso, eh, como ha ocurrido en el pasado, pero todavía el hueso necesita un proceso de sanación, y por ejemplo si te lo rompiste ayer, no está curado ahora. Entonces uno no puede decir me rompí el hueso, por decirte, un hueso X. Uno debe decir me he fracturado, me he roto el hueso tanto. Bien, entonces esa es la idea del hemos, que es el presente perfecto o el visto en retrospectiva. En cambio, en sus pasados, el pasado simple es algo que ocurrió en el pasado y ya está remoto, es decir, no tiene ningún tipo de eh, repercusión en el presente. Después tenemos el progresivo, como vemos, es algo que ocurrió en el pasado y terminó en el pasado. Estaba comiendo, empecé acá y terminé acá. Y el perfecto, que es el pasado del pasado. Cuando uno, por ejemplo, dice, me había olvidado las llaves. Bien, entonces ese había siempre va a indicar un perfecto que con el have. Perdón, had. H-A-D. Bien, había.
Todos estos eventos en pasado y en presente, en este caso son hechos que ocurrieron, han ocurrido, están ocurriendo u ocurren. Bien, eso es muy, muy importante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que van a hacer es trabajar con el texto de la NASA. Bien, que lo habrán visto por ahí. Entonces, para poder trabajar con ese texto, tienen que ir a a la página 26 y 27 del libro. Bien, dentro de estas páginas tienen que hacer los ejercicios 3 a 10. Son varios ejercicios. Fíjense que acá se los puse 3, 4, 5 y ahora vamos a ver los otros. En el 3, fíjense esto. ¿Qué sugieren las frases will work, will create, will send? Fíjense que todas empiezan con will. Entonces, ahí ya saben, es pasado, presente o futuro. ¿Y por qué no son hechos? Así que eso es lo que tienen que contestar en el foro. Después, ¿cuál es el resultado de la investigación de la NASA en los satélites de investigación? Bueno, acá tienen que leer y tratar de entender qué pasó. La frase es has revolutionized. Refiere a un hecho completo, remoto, tiempo, bien, o visto en retrospectiva. Recuerden lo que les dije recién y fíjense cómo actúa el has. Bien, si es pasado, presente, futuro o algo que conecta el pasado con el presente. Después, en el punto 6, ¿hay en la oración algún marcador temporal? Es decir, siempre hay como alguna palabra que a vos te indica si es pasado, presente o futuro. ¿Pueden buscarla? Esa es la idea. Es solamente un marcador temporal. 7. ¿Cuál es el sujeto de la frase had been exploring? Bien, had been exploring es todo un verbo eso. Es decir, que tiene que haber un sujeto anteriormente. ¿Cuál es? 8. ¿Qué es eso que han estado explorando? Bien, es decir, si tales personas estuvieron explorando algo, ¿qué es lo que se exploró? Es el objeto directo. ¿Por cuánto tiempo se ha hecho? Por eso se utiliza el had been exploring. Bien, el had been exploring indica un proceso. Bien, y que ha tomado tiempo, da énfasis. Y por último, este had been exploring, han estado explorando, es una acción completa, realizada, una actividad que ha logrado un determinado objetivo visto en retrospectiva, o refiere a una actividad que ha logrado un determinado objetivo y tal actividad aún está en progreso. Bien, acá tenemos un poco más complicada, pero piénsenlo, elijan una de las tres opciones. Bien. Y por último, para terminar más o menos la clase de hoy, recuerden que tienen, además de esa actividad de foro que tienen que poner, es una actividad de autocorrección, es decir, que yo no la corrijo, se corrige automáticamente y les tira el resultado, con un texto que se llama Defeating Meningitis. Bien, tienen que apretar donde esa actividad práctica, van a ver que en algún link les da el texto de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y con este texto tienen que realizar esa actividad práctica que es de autocorrección, recuerden. Luego tienen una actividad no obligatoria, que no hace falta hacerla, pero es recomendable. Son actividades también de autocorrección que tienen que realizar para poder entender un poquito mejor los tiempos verbales que yo les expliqué muy brevemente. Y por último, consultar las dudas del foro, en el foro si las tienen. Bien. Bien, espero que les haya servido un poco y presten mucha atención a los tiempos verbales, más que nada cómo reconocerlos. Y van a ver que en el texto de la NASA van a ver estos, ubíquenlos, vayan fijándose todos los tips que yo les di, cuáles son presentes, cuáles son pasados, cuáles son futuros, y traten de buscarlos a ver si los encuentran. Bien, así que bueno, cualquier cosa me avisan en el foro. Les mando un abrazo.